Los temas corrientes de la oración en sí son la alabanza, la gratitud, la rogatoria. Según un dicho musulmán, los pájaros elevan su mirada al cielo en señal de gratitud cada vez que beben una gota de agua. Lo mismo hacen los musulmanes, al menos 5 veces al día. El tercer pilar del islamismo es la caridad. Las cosas materiales son importantes en la vida, pero algunas personas tienen más que otras. ¿Por qué? El islamismo no se interesa por esta pregunta teórica. En su lugar trata de forma pragmática lo que debe hacerse acerca de esta disparidad con una respuesta simple. Aquellos que poseen mucho deben ayudar a aliviar la carga de los menos afortunados. Este es un principio que han adoptado las democracias del siglo XX en sus conceptos del estado de bienestar. El Corán introdujo este principio básico en el siglo VII al prescribir un impuesto gradual sobre los pudientes para aliviar las circunstancias de los menos afortunados. Dejando de lado los detalles del Corán, fijó el impuesto en el 2%, en comparación con el 10% del judaísmo y el cristianismo, que no son de estricta comparación, ya que se destinan más al mantenimiento de las instituciones religiosas que a aliviar las condiciones humanas. Esta cifra parece modesta hasta que descubrimos que no solo se refiere a los ingresos, sino también a las posesiones. Los pobres no deben nada, pero los de clase media superior deben distribuir a los pobres todos los años una 1/40 parte del valor de todo lo que poseen. ¿Y a quiénes de entre los pobres debe distribuirse este dinero? También está prescrito a quienes tienen necesidades inmediatas, a los esclavos que se hallan en proceso de comprar su libertad, a los morosos que no pueden pagar sus deudas, a los foráneos y a los caminantes, a aquellos que recogen y distribuyen las limosnas. El cuarto pilar del islamismo es la observación del Ramadán, mes del calendario islámico que se considera santo porque fue entonces cuando Mahoma tuvo su revelación inicial y cuando, 10 años después, hizo su histórica migración a la Meca, a Medina. Para conmemorar estas dos grandes ocasiones, los musulmanes, en buenas condiciones físicas, quienes no están enfermos ni participan en crisis como la guerra ni se encuentran inevitablemente de viaje, hacen ayuno durante el Ramadán, desde que comienza a amanecer hasta que el sol se pone. No pasa por sus labios ni comida, ni bebida, ni humo de tabaco, y pasada la puesta del sol pueden alimentarse con moderación. Como el calendario musulmán es lunar, el Ramadán no cae todos los años en la misma época. Cuando cae en invierno, las exigencias no parecen excesivas, pero cuando lo hace en el tórrido verano, es un sacrificio mantenerse activo durante los largos días estivales sin beber ni una sola gota de agua. ¿Por qué lo exige el Corán entonces? De un lado, porque el ayuno hace pensar al ser humano. ¿Cómo puede atestiguarlo todo judío que haya observado el del Yom Kippur? De otro, porque ayuda a disciplinarse, dado que quien puede tolerar las exigencias que impone tendrá menos dificultades en controlar las demandas de sus apetitos en otras ocasiones, y porque subraya la dependencia de Dios. Se dice que los seres humanos, pese a ser tan frágiles como los pétalos de la rosa, se dan aires y se vuelven presuntuosos, pero el ayuno les recuerda su fragilidad y su dependencia. Y por último, porque el ayuno reaviva la compasión. Solo quienes han pasado hambre saben lo que significa tener hambre. Quienes ayunan 29 días del año estarán mejor preparados para escuchar con mayor atención cuando les aborda alguien que tiene hambre. El quinto pilar del islamismo es el peregrinaje. Se espera que quien se encuentre en buenas condiciones físicas y económicas acuda una vez en la vida a la Meca, donde se produjo la revelación culminante de Dios. Aunque el propósito básico de este peregrinaje es incrementar la devoción del peregrino hacia Dios y su voluntad revelada,
El hacerlo tiene beneficios adicionales. Por ejemplo, es un recordatorio de la igualdad humana. Al llegar a la Meca, los peregrinos se quitan sus ropas habituales que reflejan su situación social y visten dos simples túnicas. De esta manera todos se acercan al foco central del islamismo vistiendo de igual forma, por lo que el príncipe y el pobre se presentan ante Dios como seres humanos individuales. El peregrinaje también presta un servicio útil a las relaciones internacionales porque reúne a gente de varios países, con lo cual demuestra que comparten una lealtad que supera a la que tienen por sus países y sus grupos étnicos. Además, recogen información sobre otras tierras y otros pueblos y regresan a sus hogares con una mejor comprensión de los demás. Los 5 pilares del islamismo consisten en cosas que hacen los musulmanes para mantener viva su religión. Pero también hay cosas que no deben hacer, como jugar, robar, mentir, comer cerdo, beber alcohol y ser sexualmente promiscuos. Y hasta quienes incumplen estas reglamentaciones reconocen que sus actos son transgresiones. Con excepción de la caridad, los preceptos que hemos considerado en esta sección conformaron la vida personal de Mahoma. Ahora veremos las enseñanzas sociales del islamismo. Enseñanzas sociales. Hombres, escuchad mis palabras y acogerlas en vuestros corazones. Sabed que cada musulmán es hermano de todos los musulmanes y que sois una hermandad. Estas palabras notables que pronunció el profeta durante su peregrinación de despedida a la Meca, poco antes de morir, resume uno de los ideales más elevados y más enfatizados del islamismo. En los 2 últimos siglos, la intrusión del nacionalismo ha desbaratado este ideal en el plano político, pero en el plano comunal ha permanecido más bien intacto. Un destacado estudioso del islamismo escribió: hay algo en la cultura religiosa del islamismo que inspira hasta en el más humilde campesino o vendedor ambulante una dignidad y una cortesía para con los demás que jamás ha sido superada y rara vez igualada en otras civilizaciones. Si examinamos la diferencia entre Arabia de antes y la después de Mahoma, nos vemos forzados a preguntarnos si la historia ha sido testigo de un progreso moral comparable entre tanta gente y en tan corto tiempo. Antes de Mahoma, la violencia entre las tribus era virtualmente ilimitada. Las flagrantes desigualdades en riqueza y posesiones se aceptaban como un orden natural de las cosas. Las mujeres eran consideradas más como posesiones que como seres humanos. Más preciso que decir que un hombre podía tener un número ilimitado de esposas sería decir que sus relaciones con las mujeres eran tan casuales que, sin contar su primera esposa y acaso la segunda, poco tenían de matrimoniales. El infanticidio era cosa común, en especial con las niñas. Ya se han mencionado el alcoholismo y el juego a gran escala. Sin embargo, en medio siglo hubo un cambio notable en el plano moral, en la relación con todos estos aspectos. Uno de los elementos que ayudó a lograr este casi milagro es una característica del islamismo que ya hemos mencionado, su explicitud, que según los musulmanes tiene como objetivo básico en las relaciones interpersonales, el señalado por Jesús y otros profetas, el amor entre hermanos. Lo que distingue al islamismo no es su ideal, sino la forma detallada con que explica cómo alcanzarlo, cuya teoría ya hemos visto. Si Jesús hubiera vivido más tiempo o si los judíos hubiesen tenido más poder en aquel entonces, Jesús podría haber sistematizado más sus enseñanzas, pero tal como ocurrieron las cosas, dejó su trabajo inacabado. La sistematización de las leyes morales era tarea reservada a otro maestro. El Corán es este maestro posterior, pues además de ser un guía espiritual es un compendio legal. Cuando a sus innumerables prescripciones se añaden las apenas menos autoritarias hadith, tradiciones basadas en lo que Mahoma hizo o dijo,
de propia iniciativa, no es de sorprender que el islamismo sea la más explícita de las religiones semíticas en el plano social. Los occidentales que definen la religión en términos de una experiencia personal no podrían jamás ser entendidos por los musulmanes, cuya religión les exige establecer un tipo concreto de orden social. El islamismo une de forma inseparable la fe a la política, a la religión, a la sociedad. El alcance de la ley islámica es enorme, pero para nuestro propósito será suficiente resumir sus disposiciones en 4 campos de vida colectiva. Primero, económica. El islamismo es profundamente consciente de los fundamentos físicos de la vida. Hasta que el cuerpo haya satisfecho sus necesidades, no florecerán inquietudes más elevadas. Cuando uno de los seguidores de Mahoma se dirigió a él diciéndole: «Mi madre ha muerto, ¿cuál es la mejor limosna que puedo ofrecer por el bien de su alma?», el profeta, pensando en el calor del desierto, contestó de inmediato: «Agua, cava un pozo en su nombre y da de beber al sediento». Así como la salud de un organismo requiere que cada uno de sus componentes sea alimentado, también la salud de la sociedad necesita que los bienes materiales sean distribuidos de forma amplia y adecuada. Estos son los principios básicos de la economía islámica, y en ninguno de sus otros aspectos son más claros y fuertes los impulsos democráticos del islamismo. El Corán, complementado por las hadís, propuso medidas que derribaron las barreras de las castas económicas y redujeron en gran medida las injusticias cometidas por los grupos con intereses especiales. El modelo que anima la economía musulmana es el sistema circulatorio del cuerpo humano. Para estar sano es necesario que la sangre fluya de forma libre y enérgica. Cuando fluye con lentitud, surgen enfermedades, los coágulos sanguíneos producen muerte. El cuerpo político en el cual la riqueza suplanta a la sangre como savia de la vida no es diferente. Mientras esta analogía se respete y se cumplan las leyes para asegurar que la riqueza circula con energía, el islamismo no pone objeciones a obtener beneficios ni a la competencia económica ni a las aventuras empresariales. Estas últimas, cuanto más imaginativas, mejor. Es tal la libertad que concede en este sentido que ha habido quien caracterizara al Corán como un libro para hombres de negocios. El Corán no desalienta a aquellos que deseen trabajar más que sus prójimos, ni objeta que en consecuencia sean recompensados con ingresos más cuantiosos. Sencillamente insiste en que las adquisiciones y la competición sean equilibradas por el juego limpio que mantienen las arterias abiertas y por una compasión lo suficientemente fuerte como para que la sangre vital, los recursos materiales, fluyan por todos los capilares del sistema circulatorio. Estos capilares son alimentados por el impuesto para los pobres que, como ya hemos visto, estipula que una parte de las posesiones sean distribuidas anualmente entre ellos. En lo tocante a prevenir la obstrucción por coágulos de sangre, el Corán procuró erradicar la peor maldición económica de la época, la primogenitura, y declaró abiertamente ilegal. Al restringir al heredero, al hijo mayor, las riquezas se habían concentrado en un número limitado de cuantiosas fortunas. Al prohibir el Corán esta práctica, la herencia es compartida por todos los herederos, ya sean hijas o hijos. F.S.C. Northrop describe la distribución de la forma de un musulmán que tuvo la oportunidad de presenciar, diciendo que aquella tarde la aplicación de la ley coránica había resultado en la división de unos $53,000 entre nada menos que 70 herederos.